a ocupar la dirección de dicha institución. El general retirado José Efraín Ríos Montt continuará en arresto domiciliario luego de que el Tribunal B de mayor riesgo negara al Ministerio Público la solicitud de que el exgeneral fuera a prisión preventiva. En Huehuetenango, un hombre en estado de ebriedad mata de un escopetazo a su hija de 4 años de edad. El ministro de Finanzas sale a defender el presupuesto de ingresos y egresos 2015. Según el jefe de la cartera del Tesoro, el presupuesto es transparente y tiene establecidos distintos destinos específicos. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convoca elecciones anticipadas luego de que despidiera a 2 de sus más importantes ministros de Estado. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Por fin se tiene ya listado de 6 aspirantes a ocupar el cargo de Contralor General de Cuentas. Fue salomónica la decisión. Los 19 miembros de la Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas, lo que no lograron en 7 rondas de votación y varias semanas de proceso, lo consiguieron en una sola sesión y en cuestión de minutos. Conformar de manera sorpresiva el listado final de 6 aspirantes a la institución. Luego de este proceso que ha sido criticado por varios sectores por la lucha de poderes entre 3 grupos, el primero que apoyaba a Carlos Echeverría, el segundo que apoyó al excontralor Carlos Mencos y el tercero al actual subcontralor Sergio Pérez, así quedó conformado el listado. Carlos Echeverría, Carlos Mencos, Sergio Pérez, César Elías Azcá, Telma Leticia Girón y Hugo Ovidio Chacón. Al consultar al presidente sobre la rapidez y los posibles acuerdos en la votación, esto fue lo que dijo. Fue tratar de desentrampar este proceso que veía verdaderamente irse al año entrante. Estamos viviendo diciembre, ya las instalaciones podían ser difíciles de encontrar y estábamos ante una entrada de un año complicado para Guatemala. Mire, desde un momento consideramos que habían cosas que no eran ideales. Comenzando por la puntuación de los candidatos que reflejó una calificación relativamente baja. Son sentimientos encontrados, demasiadas horas para un resultado quizás lejos de un ideal que se pretendía. No obstante, en mis hombros recaía una gran responsabilidad de velar por la comisión de su lugar de trabajo. Según el Instituto de Estudios Comparados, la conformación de la nómina se debió a una mezcla de cansancio y de acuerdos entre los comisionados. Podría decir que se sataniza la posición de los comisionados, es la Constitución que nos mandata cumplir la función pública y ellos han cumplido con esta función pública. Ahora deciden que 6 de la totalidad de aspirantes son elegibles y esta condición de elegibles los hace que ya puedan optar realmente al cargo para ser electos por el Congreso de la República. Ahora depende del Congreso de la República nombrar al sucesor de Nora Segura para el periodo 2015-2020. Y al parecer, la integración de la Comisión de Postulación a Contraloría General de Cuentas no ha sido una experiencia del todo agradable para los participantes, menos para el presidente de la misma, Siriano Ruiz, quien luego de presentar el listado final de aspirantes aseguró que nunca más volverá a participar en este tipo de comisiones. Quiero que me graben, es la primera y última experiencia en las comisiones de postulación. La verdad, creo que es un proceso que uno acerca con bastantes ideales. Puedo sacar muchas conclusiones, no he terminado de clasificarlas. Me siento dichoso de haber contribuido, a pesar del desgaste físico, moral, del desgaste familiar que tuve, pero ciertamente ya no consideraría, creo que he dado mi cuota en ese sentido, como lo manda la Constitución, y apoyaré a cualquier decano, a cualquier rector, sobre todo, que tenga
a bien integrar una comisión de postulación. En resumen, creo que este sistema de comisiones de postulación, como bien se ha dicho en varias ocasiones, colapsó. Esto es una situación que quizás sea legítima democráticamente, porque es legítimo que cada quien presente y defienda ideas, pero las 2/3 partes, que es lo que requiere la ley, y de hecho la Constitución también, es un nudo difícil de romper. Presidente, usted... ¿Sabe usted? El Ministerio Público no logró enviar a prisión preventiva al general retirado José Efraín Ríos Montt. El Ministerio Público solicitó al Tribunal B de Mayor Riesgo revocar la medida sustitutiva de arresto domiciliario por prisión preventiva al general Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio por su presunta participación en el conflicto armado interno. Después de más de 2 horas de audiencia, la jueza emitió la resolución a favor de Ríos Montt, dejando sin lugar la solicitud y por ende el general retirado permanecerá en arresto domiciliario. Sabemos y respetamos el derecho de las víctimas. Sin embargo, esta circunstancia no puede provocar la revocatoria de la medida sustitutiva, ya que no hay ninguna causal que lo amerite. Y con relación a la actitud que adopta el acusado frente al proceso, esta situación en principio fue ponderado al otorgarle la medida. Por su parte, el querellante adhesivo mostró desacuerdo ante la resolución e indicó que analizarán interponer un recurso de apelación. Escuchamos a este tribunal de sentencia con todo el respeto decir que el acusado por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, que son crímenes de guerra, pues debe tener una atención cómoda. Y pues yo represento a las víctimas. Yo le preguntaría al tribunal qué piensa el tribunal de la vida de las víctimas que sufrieron no solamente desplazamiento, masacres, torturas. ¿Sabe usted en esas notas que uno jamás quisiera dar? En el departamento de Huehuetenango, un hombre mató a su propia hija, tan solo 4 años de edad. Juan Domingo, de 37 años, fue capturado por comunitarios tras una persecución en la aldea Shema, al municipio de Colotenango, presunto responsable de ultimar a balazos a su hija de tan solo 4 años. Tras estar bajo efectos de licor y por causas desconocidas, le quitó la vida, quien después del hecho trató de huir, pero a pocos kilómetros fue detenido por una turba. Al padre le incautaron una escopeta con la que atacó a su hija, el cual le provocó una herida en la región del hombro, lado izquierdo. Este hecho creó indignación y repudio de parte de los lugareños. Asimismo, las autoridades determinaron que la pérdida de valores provoca el incremento de estos casos. Que un mismo padre de familia atente en contra de la propia vida de un hijo, esto es una situación que nos evidencia desafortunadamente lo mal que se encuentra nuestra sociedad, principalmente en el tema de los valores. Es realmente como quien dice, la gota que derramó el vaso en cuanto a la falta de seguridad, y peor aún cuando se trata de una misma familia. Yo creo que es increíble que situaciones como esta nos estén aquejando, pero es desafortunado saber que no es un caso aislado, sino que son ya varios casos los que desafortunadamente se han dado, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Familiares y vecinos de la comunidad exigen que se haga justicia. Pausa, al regresar más noticias a las 8:45. Sigamos con las noticias. Hay que contarle que el ministro de Finanzas Públicas, Norval Carías, salió a defender la aprobación del presupuesto del año 2015. Aseguró que está financiado y que además tiene candados. El ministro de Finanzas salió a la defensa del presupuesto 2015, que a 5 días de ser aprobado ha causado polémica y señalamientos de falta de transparencia. El jefe de la cartera del Tesoro afirmó que todo tiene respaldo. De los 70.600 millones de quetzales, 47.372 están dirigidos al funcionamiento, 13.918 a la inversión y 9.308 para un rango de pagos de deuda pública. Esos son los datos generales. Obviamente el detalle del presupuesto se conocerá en el momento en que se publique el decreto. En tanto, la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia defendió la apertura que nuevamente se ha dado a organizaciones no gubernamentales para que ejecuten obras públicas, asegurando que es a petición de la población. Yo le puedo dar la experiencia de este año, del 2013, hubo un arrastre de obras de 1.143 obras. De esto, pues prácticamente el avance de lo que se ha tenido con respecto a esto, hay un avance de
700 obras que ya llevan el 7%, el 70%. Nos resta prácticamente un 30% por terminar todavía uno del arrastre del 2013. Entonces, con la experiencia que nos queda, obviamente lo que requerimos en este momento es, se le requirió al Congreso de la República la aprobación prácticamente de un techo de 2.000 millones 27.000, pero nos están informando que nos autorizaron 1.877 millones. Velázquez dijo que no tenía detalles de cuántas obras se ejecutaron en este año a mano de ONGs y que el jueves tendría una reunión con los representantes para que detallen. En esa misma conferencia de prensa en la que hablaba el ministro de Finanzas Públicas, Dorval Carías, también intervino el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Los dos hablaron acerca de este rubro presupuestario de 1.900 millones de quetzales que están asignados al Ministerio de Comunicaciones, pero que fueron incluidos en otra partida presupuestaria. El por qué se hizo de esa manera, pues lo resume el ministro de Comunicaciones, quien ha estado en la picota luego de que el Congreso le aprobara más de 1.900 millones de quetzales de aumento a su presupuesto. Organizaciones sociales y empresariales como el CACIF han criticado dicha medida, aduciendo que es como un cheque en blanco para el MISIBI, pues no se conoce en qué se invertirá. El titular de dicha cartera, Víctor Corado, aseguró que hay destinos claros para el dinero, el cual será para carreteras y casas. Corado también se refirió a la postura de la Cámara de la Construcción, que se muestra inconforme con el incremento al impuesto al cemento. Básicamente son los siguientes puntos. Una parte importante se va destinada al subsidio del transporte. Eso va, como lo dijo Dorval, alrededor de 400 millones. Usualmente se les ha venido dando 285 millones, pero es lo que tenemos que preparar para este año. Adicional a eso, cuando se hizo el presupuesto, el proyecto de presupuesto no se tenía contemplado todavía la CA1, la CA2 Oriente. Eso es un proyecto pues enorme, que calculamos nosotros se va a llevar el siguiente año 600 millones de quetzales. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, dependiendo de la velocidad de la obra y la calidad de la ejecución. A esto también programas de vivienda que se están dando como una reacción a este incremento que se está teniendo del impuesto del cemento, que es importante decirlo, se está incrementando un impuesto que no venía moviéndose hace años, pero que nos va a generar más construcción y más vivienda. Y esos son los temas básicos, además de una serie de proyectos en el Ministerio de Comunicaciones que necesitamos darle seguimiento. Tenemos proyectos importantes este año, como la CA9, la parte que va del Puerto San José a Escuintla. Y vea usted estas imágenes, es la llegada del único medallista olímpico de la historia de Guatemala, Eric Bernabé Barrondo, quien obtuvo medalla. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos un martes más a las 8:45 en este canal Antigua, donde le presentamos o lo intentamos las noticias de una forma diferente. Ustedes ya vieron cómo se aprobó en la antesala del fin de semana el presupuesto para que tuviéramos sábado y domingo para digerirlo o para olvidarnos de él. Sin embargo, ayer lo trataron aquí nuestros compañeros y hoy lo vamos a seguir tratando porque pensamos que este presupuesto, a diferencia de otros, tiene connotaciones o puede tener connotaciones de futuro mucho más trascendentes para usted, para mí y para el resto de los 14.999.998 aproximadamente ciudadanos de este país. Vamos a abordar este tema, a ver con qué perspectiva nuestros invitados nos lo enfocan. Tenemos en el estudio a Germán Girón, que es presidente del CACIF. Germán, buenas noches, bienvenido. Gracias. Y también a Hugo Maúl, que es analista en temas económicos y pertenece o dirige la Escuela de Gobierno. Hugo, buenas noches. Buenas noches. Y doña Silvia Jereda, que como todos los martes está aquí a mi lado. Silvita, buenas noches. Pues entrémosle al tema. Pues entrémosle a un tema doloroso, espinoso y que el día de hoy generó que el CACIF se pronunciara con un campo pagado donde se señala la falta de transparencia y rendición de cuentas en el presupuesto aprobado, Germán, y ustedes recalcan 3 puntos específicos. Yo quisiera que empecemos explicándole a la audiencia qué está pasando con este presupuesto y por qué surge esta oposición tan rotunda que nuevamente pareciera un atentado contra la transparencia. Bueno, Silvia, el día de hoy el comunicado que emitimos en CACIF
más que cuestionar temas en particular de cómo está funcionando el presupuesto en los ingresos y los egresos, lo que nos preocupa es que el presupuesto está generando unos cambios en el fundamento de cómo se maneja un presupuesto. La ley orgánica del presupuesto en el año anterior generó una serie de candados que permitían generar transparencia y disciplina. Y las tres cosas que están haciendo en este presupuesto que a nosotros nos preocupan centralmente es primero que se remueve la herramienta que se llama el certificado de disponibilidad financiera. Ese es un certificado a través del cual las finanzas del Estado mantienen disciplina porque no se puede comprometer en gasto el dinero que no se tiene en la caja y en el presupuesto. Eso es como decir que uno en la casa quiere comprar una pizza y tiene 20 quetzales, pues no puede comprar la pizza porque no alcanza. Y si no tiene la pizza no te la mandan a dejar porque no tiene la plata para pagarlo. El segundo tema es que otro de los grandes logros de la ley del presupuesto era que las municipalidades tenían que ejecutar sus proyectos y sus gastos a través de licitaciones, sujeto a todas las medidas de seguridad financiera del Estado. Y este presupuesto elimina la prohibición de ejecutar a través de ONGs. Nos preocupa mucho porque las ONGs han sido vistas como una herramienta para poder ejecutar gastos en la cual hay poca supervisión y poca habilidad de control. Finalmente, y tal vez una de las que más nos preocupa porque es regresar a los vicios del pasado, es que en el presupuesto se anula la prohibición de pagar gastos de operación con endeudamiento. Esto genera la oportunidad que se genere lo que anteriormente se llamaba como la deuda flotante. Estos son gastos del Estado que se ejecutan para operar el Estado, pero que se van a tener que pagar con endeudamiento, y no digamos endeudamiento que se reconozca, sino endeudamiento que no ha sido aprobado, que no se conoce, que no está presupuestado y que de alguna manera futuros presupuestos tendrán que cubrir o no. Bueno, tres banderillas al presupuesto. Hugo, mucha gente dice, muchos técnicos incluso, o políticos dicen, bueno, tenemos margen para endeudarnos. ¿Cómo explicarle al ciudadano con qué comparar el endeudamiento? ¿Lo podemos comparar con el Producto Interno Bruto, con las exportaciones, con la recaudación? ¿Qué reflexión merece esa frase de podemos endeudarnos más? Hay margen. Yo me puedo endeudar, Pedro, si el que va a pagar sos vos. Sí, entonces no tengo límite al endeudamiento posible. Así de sencillo funciona la deuda. Ellos se endeudan para que lo paguen otros. Aquí es clarísimo que la deuda no se reparte dentro de toda la población nacional porque tenemos 7 millones de jóvenes que hoy no están contribuyendo, en el futuro les tocará su parte. Tampoco se reparte dentro de toda la actividad económica porque tenemos una actividad informal que no paga absolutamente nada. Entonces, finalmente, el servicio de la deuda, que es el pago de los intereses que nos corresponde a los que estamos hoy siendo ciudadanos económicamente activos, se reparten unos cuantos que somos los que contribuimos finalmente, ya sea vía el consumo formal pagando IVA o el impuesto sobre la renta o los demás impuestos. Entonces, desde la perspectiva política, la deuda no tiene límite. El único límite que conoce la deuda históricamente es la crisis de los países cuando llegan a estar al punto de la quiebra. Entonces, margen siempre va a haber. El punto es que no podemos tener un presupuesto que hoy tiene 50 de ingresos y tiene 70 de gastos, porque la historia demuestra que los ingresos van a subir un poco, pero los gastos van a ir más rápido. El otro año van a ser la diferencia de 18, después de 25, después de 30. Vos venís de un país donde la deuda acabó con España. Estamos siguiendo el modelito. Y quienes van a pagar todo eso son los que hoy nos están viendo, que creen que no le toca. Esto se paga vía inflación, vía devaluación, vía desempleo. Y lo peor de todo, si la deuda estuviera bien usada, pues uno pudiera argumentar algo en favor de la deuda. Aquí es deuda para tirar el dinero en proyectos que no sabemos su rentabilidad, que no sabemos su destino y que muchos de ellos terminan en manos de ONGs y de mecanismos financieros muy opacos. Por no decir, es deuda para enriquecer, hinchar los bolsillos de personas que no fácilmente se pueden detectar en los presupuestos, pero que uno las ve luciendo su riqueza. Yo quisiera traer, ahorita que tú mencionaste, Hugo, ese tema que al final vamos a ser nosotros, los ciudadanos de pie, quienes vamos a tener que pagar estos impuestos. Por ejemplo, hay un impuesto que se impone para la telefonía, otro para la construcción, para el cemento. Al final,
¿cómo va a afectar esto al ciudadano? Porque se cree en muchas ocasiones que van a ser trasladados a las grandes empresas, pero no es así. Expliquemos un poquito quién es el que va a tener que pagar de su bolsa todos estos impuestos nuevos que se están poniendo. Sí, interesante pregunta. Aquí hay que tener una cuestión clara y es una cuestión de principios. No podemos seguirle dando dinero de nuestro bolsillo al gobierno si no hay una claridad en lo que van a hacer con esos recursos. Transferir 2.000 millones de quetzales que hoy están en nuestro bolsillo al gobierno en proyectos que no se sabe qué resultados se van a dar, que no sabemos a quién va a llegar, en un esquema donde, ya explicó Germán, no hay los candados básicos que antes habían, es básicamente, daría lo mismo que agarráramos nuestro billetera y le diéramos al que pase ahorita enfrente 100 quetzales. Tal vez sería mejor porque sabemos quién se lo lleva. El impuesto a la telefonía, finalmente, no importa que salga de las telefónicas o salga del consumidor, ese dinero estaba en manos de los guatemaltecos. Las telefónicas no es que ganen el 100% de lo que cobran, pagaban salarios, pagaban alquileres, pagaban proveedores, es decir, es dinero que estaba en los bolsillos de los guatemaltecos que como contribuyentes decidían qué era lo que mejor había que hacer. Hoy lo entregan al gobierno con un destino que no se conoce. Y con el cemento pasa exactamente lo mismo, lo va a pagar quien compra el quintal de cemento, quien quiere construir con concreto. Finalmente el pueblo lo paga. Entonces si lo vamos a trasladar al pueblo, debiéramos saber qué termina. Esa idea que lo va a pagar la cementera, que lo va a pagar la telefónica, eso no es así. Y lo peor, creo yo, es el expediente que se está creando. Es tal la brecha, yo he venido insistiendo que el siguiente paso nos la van a poner en el IVA. Y entonces, la excusa va a ser que en Centroamérica es 13, 14, aquí lo van a subir al 15. El problema realmente es de orden estructural. Mientras nosotros no contengamos el gasto y no exijamos que debe haber resultados con el gasto público, no hay manera de cerrar esto. Y vamos directo a la quiebra o directos a que cada vez a los que pagamos impuestos nos ahorquen hasta el punto de la asfixia. Germán, los tres pilares que has dicho, digamos que son tres pilares con un grado de tecnicismo del presupuesto. Ahora, desde la perspectiva de las empresas, del colectivo empresarial que tiene CACIF, la inversión, el desarrollo, la atracción de capitales, el generar más empleo, ¿qué análisis tiene la Cámara o tiene CACIF al respecto? ¿Esto es un presupuesto que es una piedra en el camino para el empresario y para la generación de desarrollo? ¿O al margen del presupuesto el empresario puede seguir produciendo sin ningún problema? Pedro, realmente el empresario guatemalteco es muy resiliente. Hemos vivido a lo largo de los últimos 30 o 40 años situaciones en las cuales hemos enfrentado grandes dificultades y el empresario guatemalteco siempre encuentra una manera de resolver y atender el entorno en el cual vive. Y esa es la definición del empresario exitoso. Sin embargo, un presupuesto como este nos presenta una gran interrogante. ¿Quién invierte en Guatemala versus quién invierte en otro lugar? El presupuesto de Guatemala está financiado en una gran parte con impuestos, en una nueva parte con impuestos que están proponiendo que son diferentes o diversos a los que antes existían y con un nivel de endeudamiento. Todo eso tiene impactos en lo que pudiera ser el tipo de cambio, lo que pudiera ser las tasas de interés, lo que pudiera ser el déficit fiscal. Como dice Hugo, desde un punto de vista analista económico, todo lo terminamos pagando los guatemaltecos. La deuda no la cubre por arte de magia el futuro somos nosotros. Cuando existe una poca transparencia y una poca claridad en cómo se ejecuta el gasto, lo que nos lleva a pensar es que pueden haber ineficiencias y que dinero se está quedando por el camino. ¿A qué nos lleva eso? A que podría haber una mejor eficiencia en la utilización, que pudieran haber menos impuestos, que pudieran haber más eficiencias y que el guatemalteco que paga menos impuestos tiene más dinero para invertir de su bolsillo en sus negocios. En Guatemala no estamos hablando de los grandes empresarios, estamos hablando de cientos de miles de pequeños y medianos empresarios que en Guatemala muchos vivimos en la formalidad, pero una gran cantidad de los guatemaltecos viven fuera de esa formalidad fiscal. Increíblemente en Guatemala 10.000 sujetos tributarios, personas o empresas, cargamos más del 93% del presupuesto de los impuestos que se pagan. Entonces cuando hablamos de quién tiene que pagar los impuestos, no podemos pensar que esas mismas 10.000 personas o empresas somos los que tenemos que seguir pagando esos gastos, incrementando a lo largo de los años. Uno de los temas que a mí me preocupa es que cuando vemos realmente dónde incrementan esos gastos, no solo están los 2.000 millones de quetzales de los que habla Hugo,
Estamos hablando de incrementos en algunos ministerios de 1.500 millones de quetzales que se van a incrementos salariales de personas que debieran estar haciendo labores en pro de los guatemaltecos y que no sabemos con qué eficiencia lo estén haciendo. Ahí es, por ejemplo, interesante porque ustedes mencionaron el caso del Ministerio de Infraestructura, el MISIVI, de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y ustedes decían que hay un aumento desmedido y que no existe ni siquiera justificación de a dónde va a parar ese dinero. Yo quisiera preguntarle a ustedes, que son los expertos, ¿se puede aprobar un presupuesto sin que yo justifique el rubro en que lo voy a destinar? Es que sí. ¿O esto es ilegal? ¿Qué es esta locura? Se puede. ¿Qué es esta locura que estamos viviendo? Es que cualquier cosa se puede. Casi que lo que hace falta es que simplemente les firmamos un cheque en blanco y ellos deciden cómo lo reparten. Aquí hay una cuestión que es paradójica. Por primera vez en la historia de Guatemala, este presupuesto se hace bajo los principios de gestión por resultados, donde se supone que cada ministerio tuvo que haber puesto un resultado de beneficio para la población para justificar el gasto. Los invito a que miren el presupuesto. Es una sarta de estupideces lo que ponen como resultados. Es realmente... demuestran la incapacidad productiva de lo que están haciendo. Entonces, como guatemaltecos pretendemos que dando dinero a un aparato burocrático que no hace una buena planificación y que no tiene buenos métodos productivos, vamos a alcanzar ningún resultado? Entonces, no solo es que no se sepa, es que ellos tampoco son capaces de poder dejar consignado en blanco y negro ese dinero, en qué insumo se va a transformar, en qué producto se va a transformar y cómo eso va a incidir en un resultado. Y lo que es peor, que es una cosa muy técnica, pero es importante para que lo sepa. Los sueldos y salarios, todo el rubro cero, que es como 60% del presupuesto, no se puede asociar a ningún resultado según la normativa vigente. Entonces, ¿cómo podemos verificar cuál es el aporte del sector laboral a la consecución de resultados? Imposible. Entonces, la fiscalización básicamente no existe y lo que hacemos es un acto de fe que ellos van a tener la capacidad mágica y la buena voluntad y la honestidad para manejarlo bien. Germán, muchas personas dicen, bueno, es que el sector privado tiene influencia, el sector privado tiene incidencia, el sector privado habla con los gobiernos y yo veo que el sector privado en este caso está tan disconforme como el resto. ¿El gobierno escucha a alguien? Yo no sé, yo creo que el gobierno escucha las encuestas, creo que los gobernantes se preocupan mucho de lo que le dicen las encuestas y los números políticos, pero realmente la obligación del Estado es servir a los ciudadanos. Recientemente un político habla, una política habla de cómo ella le da su teléfono de celular a la gente para que le manden mensajitos y que le dejen saber qué es lo que esperan de ella como potencial candidato. Creo que los políticos escuchan a sus encuestas y lamentablemente en esta oportunidad yo creo que no se midió la consecuencia de preparar un presupuesto, coincidir en él políticamente y aprobarlo, quitando los controles, emitiendo en un simple documento el mayor nivel de endeudamiento que ha escuchado Guatemala en la historia, eliminando cualquier medida de control o limitación de disciplina fiscal que pudiera existir, porque eliminar estas tres es eliminar realmente la disciplina. Y adicionalmente quitaron uno de los importantes limitantes, que era que cada préstamo que se quería aprobar necesitaba ir al Congreso para generar un consenso político. Este presupuesto aprueba el nivel de endeudamiento, define cuáles son los presupuestos de créditos que se van a otorgar y de antemano los aprueba para que en el momento que necesiten ejecutarlos el año entrante ya estén preaprobados. Eso en efecto lo que hace es desarticular la barrera del consenso político para el año 2015 en lo que son las decisiones de endeudamiento del Estado. Si el crecimiento de la economía no lleva las líneas que están proyectadas, si el nivel de los ingresos que tienen tributarios no alcanzan... ¿Cómo no está alcanzando? Como no está alcanzando el día de hoy, eso no importa. El año entrante, los niveles de endeudamiento, los nuevos créditos están preaprobados y se ejecutarán. Aquí pareciera que ahí existe una voracidad por arrasar con todo lo que encuentra el gobierno a su paso en este último año. A mí me llama la atención que encima de todo hay una ampliación de 700 millones de quetzales para este año. Y Ninette Montenegro ha dicho claramente que no van a llegar a ejecutar, pero ni el 91%
del presupuesto en ejecución. Entonces la gran pregunta es, ¿en qué se van a ir estos 700 millones cuando estamos llegando a pocos días de concluir el año, Hugo? Y la pregunta tal vez más importante, esto es una ilegalidad. ¿Quién se va a echar el costal encima para interponer los recursos necesarios? Sí, efectivamente, aquí nosotros fuimos testigos de una mala técnica legislativa, por llamarle de una manera benévola lo que sucedió, porque el presupuesto crea una normativa que tiene una duración de un año, las normas presupuestarias y los gastos, ingresos y deuda. Pero se añadieron otros libros a esta aprobación de normas temporales, donde se crean impuestos, donde se deroga artículos de la ley orgánica del presupuesto. Y ahí realmente es materia de los abogados ver si corresponde o no corresponde esto dentro del ordenamiento constitucional. Lo que sí es claro aquí, y es una gravísima inconsistencia, es que el Congreso hace menos de 2 años estaba aprobando la ley anticorrupción y la ley orgánica del presupuesto, poniendo los candados a los que hizo referencia Germán. Y hoy, 2 años después, los quita. Y el problema es que una vez derogado, no entra en vigencia la normativa que estaba anteriormente. Es decir, que ahorita nos quedamos desprotegidos de una vez y para siempre. Y para que se entienda bien claro, el hecho que no exista certificado de disponibilidad financiera implica deuda flotante. Así de clarísimo. Surgió el certificado por la deuda flotante que heredó este gobierno. El hecho que se impida, que se permita usar recursos de deuda para pagar gastos corrientes, va a servir para que los préstamos que no se concentran en obra física se hagan chinche y sirvan para pagar sueldos, salarios, alquileres, luz y agua. Y otra cuestión más grave, hay una normativa donde se amplía la posibilidad de dar transferencias directas a privados. O sea, aquí finalmente quitamos todas las barreras y estamos ahora sí, creo yo... En tierra de nadie. No, y una cosa peor, lo que hace falta es la pieza del rompecabezas de la Contraloría General de Cuentas. Si eso lo logran colocar, legitiman lo que acaban de hacer. Ese es el tema siguiente. Yo no sé si están de acuerdo conmigo porque ya estamos a tiempo. La reforma 2012, que no fue exitosa, podemos estar repitiéndola de otra manera con este presupuesto y el año que viene estar quejándonos prácticamente. Y yo creo, Pedro, que antes de concluir es importantísimo mencionar, porque tenemos una memoria histórica muy corta, en la época en que estuvo en el MISIBI, el ahora presidente del Congreso, Luis Rabé, se utilizó ONGs fantasmas, inexistentes y que no ejecutaron más de 700 millones en los caminos de la oportunidad. 700 millones perdidos en ONGs fantasmas y pareciera que ahora volvemos a repetir ese modelo de las contrataciones de ONGs que, como decía Germán, era un paso ya vencido, la no contratación de ONGs. Creo que eso no se nos debe. Pues llegamos al final. Yo creo que lo único que cabe decir es alto, usted, sus hijos y sus nietos está siendo atracada o atracado. Así que vamos a ver cómo se resuelve este tema en los tribunales o donde corresponda. Pero si usted no es ciudadano activo, no hay nada que resolver. Nos la seguirán clavando, como se dice en buen chapín, cada año o cada minuto con estas cuestiones. Germán Girón, muchísimas gracias. Gracias, y Hugo Maúl, muchas gracias. Y ustedes ya saben, sean ciudadanos activos y presten atención a lo que le hacen los viernes antes de que usted se levante tarde el sábado y el domingo. Vamos a regresar con otro tema de su interés. No se vayan. ¿Qué tal, amigos? De regreso en las 8:45 este martes. Estaba leyendo un Twitter simpático, me parecía la educación pública, la salud pública, el transporte público, pero la deuda, esa privada, esa la tenemos que pagar entre todos. Bueno, vamos a abordar otro tema. Ustedes saben que se ha prolongado más de la cuenta la selección de 6 candidatos para que ahora el Congreso decida quién es el próximo Contralor General de la República. Ha habido sus más y sus menos, 2 posturas claras que vamos a debatir, una tardanza más de lo normal, se podría decir, y algunas otras cuestiones que le han puesto sal y pimienta a esta comisión de postulación, que ya venía bastante alineada de comisiones de postulación para magistrado de la Corte Suprema y de Sala de Apelaciones. Digamos que esto ha sido por ahora la guinda del pastel de las comisiones de postulación
o una de las frutas más sabrosas de las comisiones de postulación. Vamos a hablar con Valentín Tabico, analista de comisiones de postulación en el Movimiento Cívico Nacional, y con Carmen Aida Ibarra, directora de Movimiento Pro Justicia. Carmen, empezamos contigo. Ya sabemos los 6. Tu percepción o del conjunto, o si quieres afinar con alguno, pues tú tienes la libertad de hacerlo. Tu percepción de estos 6. Yo diría que desde noviembre del año 2013 se empezó a hablar de la casi segura elección de Sergio Pérez, actual subcontralor de la Contraloría, como el eventual Contralor General de Cuentas para un nuevo periodo, avalado por estructuras que giran alrededor del oficialismo, tanto del partido de gobierno como del Grupo Excelencia Profesional que domina en la Contraloría. No descartaría los chances que pueda tener el excontralor Carlos Mencos, porque sabe cómo mover el abanico en el Congreso de la República, de manera que si en algún momento falla la estrategia alrededor de Pérez, Mencos podría ser. Yo diría que entre ellos dos a menos que sucediera una especie de revolución, hecatombe en el Congreso, podría ser cualquier otro, quizá del ¿Cuál es la expresión chapina que tiene? Esto era gallo cantado. Pues sí, era gallo cantado. Y aquí hay un tema interesante. Se habla de que existen dos grupos o dos movimientos apoyando a esta nómina de los comisionados. Por un lado tenemos a un grupo mayoritario que son los decanos de las universidades privadas, donde se incluye al rector de la Universidad Da Vinci, que ellos optan por profesionales, algunos que están en la lista, que jamás han ejercido ni siquiera la función pública, que no tienen ningún tipo de experiencia. Y por el otro lado tenemos los decanos de la USAC, la Universidad Rural, que se inclinan, como dice Carmen Aida, por Carlos Mencos, que es importantísimo recalcar que fue Contralor General y su gestión fue nefasta, llena de muchas críticas, no dio soluciones, y el actual subcontralor, Sergio Pérez, que también no ha hecho ningún tipo de labor. Entonces, realmente pareciera que estamos nuevamente en tierra de nadie y que aquí, en este grupo de la nómina de 6, no existe una gente capaz de poder fiscalizar este país. ¿Me puede contar usted un poquito cuál es su percepción ante este panorama, que es desolador realmente? Bueno, realmente lo que sí se esperaba es que la comisión optara por candidatos que efectivamente tienen una trayectoria distinta a los dos personajes que ya se mencionaron aquí, uno que ya fue contralor, el otro que es actual, es subcontralor. Hay personajes como Carlos Humberto Echeverría, que es auditor privado, digamos, él se dedica a su empresa, no tiene definitivamente la experiencia de estar en hacer función pública, que debe ser un dolor de cabeza. Y los otros 3 candidatos, como se escuchaba hoy en los pasillos, pues son relleno, porque aparentemente el Congreso ya tiene claro a quién va a poner, y parece que la balanza va por los que son responsables del que en Guatemala exista más del 20% de corrupción de los fondos de inversión pública, que esto, haciendo un ejercicio matemático ahí, en comparación con el presupuesto de inversión de 2013, que era de 14.000 millones de quetzales, son 2.967 millones de quetzales los que se pierden al año en Guatemala, que enriquece a unos pocos y empobrece a muchos, y nos tiene, pues precisamente relacionando con el programa anterior, con problemas de falta de liquidez para el Estado, de más corrupción, y actualmente, cuando hay un presupuesto que queda muy libre hasta que ONG se ejecuten plata, hoy más que nunca necesitamos de un contralor con dientes de verdad. Pero aquí pareciera, como decía Hugo Maui, que la última pieza y engranaje es la Contraloría. Correcto. Y tienen todo para arrasar, Carmen Aida. Así es, totalmente. Yo diría que, de hecho, estaban amarradas. Por eso querían sacar la lista la semana pasada, para poder el fin de semana, entre el viernes y el fin de semana, armar todo el paquete completo. Pero sí, efectivamente, en este momento ellos van a necesitar de alguien que les cubra las espaldas con
todo la ejecución bastante cuestionada que seguramente van a hacer del presupuesto, porque el presupuesto, tal como quedó aprobado, constituye un retroceso y contiene una serie de monstruosidades que nos está haciendo retroceder, no solo en las reglas del presupuesto, sino en cualquier pasito débil, frágil que hubiésemos dado en materia de establecer en Guatemala un régimen de transparencia. Pero veamos lo siguiente, no hay que responsabilizar única y exclusivamente a los comisionados. En el Movimiento Pro Justicia vemos que la comisión o las fuerzas que se movieron dentro de la comisión responden a todo un engranaje que funciona fuera de la comisión. Lamentablemente hubo decanos y el rector presidente de la comisión que cedieron en el último momento, porque ante los dos escenarios que había, precisamente integrar una lista con las características que se integró o ir a declarar desierta la postulación, porque ¿cómo es posible que a lo largo de 8 días se pronunciaron contra la idoneidad de ellos y de la noche a la mañana sí se volvieron idóneos y sí se volvieron honorables por desgaste? Entonces, eso tenía que haber tronado, el proceso tenía que haber sido fallido e ir a una cosa nueva, porque lo positivo que había tenido esta comisión es que había un grupo de 9 personas, 9 comisionados independientes que estaban haciendo fuerza para evitar que se concretara lo que finalmente se concretó hoy. A mí hay una cosa, ¿verdad?, que me llama la atención. De la lista, solo 3 aspirantes pasan 50 puntos de 100, 57. En cualquier colegio básico no servirían ni para superar el curso, y los otros 3 se quedan en 40 y tanto. La pregunta es, ¿tenemos un baremo muy exigente o tenemos unos candidatos muy inútiles o muy poco cualificados, si lo queremos decir en términos más elegantes? Porque con un contralor que ya repite apenas saque 57 puntos, eso deja unas deficiencias, o estamos poniendo el perfil muy alto y los buenos no llegan. No sé qué interpretación puede tener. Yo creo que los deben haber muchos buenos. El problema es que ya el proceso de comisiones de postulación está tan desgastado que no invita a que los buenos vayan y compitan. Y entonces son los mismos que han estado participando. La tabla de gradación, que a mí me parece una de las mejores, creo, de las muchas comisiones que pude ver, donde hay un buen valor a la formación profesional, a la experiencia y demás, pero esto no fue sustentado en documentos. Miren, o sea, en el papel cabe cualquier adorno. Pero... Hay una serie de problemas. No es que la gente, en términos generales, esté mal preparada en lo profesional o en lo académico para asumir un cargo. Digamos que a la hora de someterlos a una tabla de gradación como esa, pues obviamente la tabla pareciera ser muy exigente, pero el verdadero problema está en cómo se aplica esa tabla. Entonces tenemos varios problemas. Uno es que los aspirantes no saben hacer su expediente, entonces afirman cosas... Pero un contralor que repite que no sepa hacer su expediente, Carmen Aida, se da. No lo dudo, pero sí, no, porque hay unos que no lo saben hacer, otros que afirman cosas y luego se les olvida poner el medio de verificación. Luego está que es una trampa que califiquen en ternas o en grupos. Imagínense que ahora calificaron y no es no es coincidencia que los 3 hubiesen sacado 57. Buscaron esa coincidencia. La buscaron, eso fue premeditado, no puede haber sido coincidencia. Estamos ante un sistema que, al igual, aquí teníamos a Helen Mack hace algunas semanas y hablábamos justo de este tema, de cómo en el sistema de justicia las comisiones de postulación prácticamente no sirven de nada. Estamos exactamente ante el mismo sistema colapsado. ¿Y ahora qué hacemos y cómo lo reinventamos? ¿Se puede o no se puede reinventar, o simplemente nos acostumbramos a tener títeres políticos con el gobierno de turno en la Contraloría? Pues que de momento no se puede variar el modelo porque tiene raíz constitucional. Mientras no reformemos la Constitución, tenemos que seguir con el modelo. Y lo que sucede es que el modelo de comisiones de postulación se volvió ilegítimo y se volvió corrupto. Pero el modelo como tal era de los mejores que había en Centroamérica y en América Latina, porque imagínense que uno va a Nicaragua y ahí los magistrados dicen, yo vengo en representación del partido tal. O sea, este era un excelente modelo. Es un tema interesante volver a recalcar aquí en el noticiero. Se han creado universidades para graduar
abogados o profesionales y tener una representación en estos votos tan importantes. Valentín, yo te iba a preguntar en esa línea, ¿por qué hacemos tanto barullo en los momentos de comisiones de postulación y ahora nos quedamos callados 4 años hasta que nos vuelva a salir la piedra en el zapato? Nosotros no. ¿Por qué estos 4 años que vienen, es decir, desde mañana, esperemos una semana que designen esto, no hay todo un cambio a esto que, o sea, que ya está más, a esto y al de la justicia me refiero, que ya está más que claro que no puede seguir así? Sí, aquí lo que hay que hacer es alzar la voz. O sea, no hay que quedarse ya en la comodidad ahí de solo observar, de solo cuestionar, porque lo que evidencia la semana pasada, las primeras 7 rondas de votación, es que estaba clarísimo esos 2 grupos, ¿verdad? Los que optaban por llevar gente que no ha hecho función pública y por lo tanto no están contaminados con actos de corrupción, y los que evidentemente buscan llevar personas que ya han estado ahí. Ahora, alguien tuvo que llamarlos y decirles que hoy debieran reunirse y hacer la lista. Esa es la impresión que yo tuve hoy en la mañana. Y cuando uno ve las declaraciones del presidente de la comisión, él casi llora y dice que nunca más va a participar en una comisión. Entonces tiene que haber fuerzas oscuras muy fuertes allá afuera que están dispuestos a mantener la corrupción en este país y que tienen el poder para obligar, creo yo, a la academia, a los representantes de los colegios, a que hagan una lista parecida a lo que pasó. Y es que al final estamos a pocos meses de un proceso electoral y que sin finiquitos no hay candidatos. Y se está corriendo también el destino y la suerte de nuestros gobernantes para que no vayan a ir a parar a prisión en caso sean encontrados culpables. Pero pareciera que no hay una solución a este tema. No, es que miren, de momento no se puede impulsar, o sea, es inviable impulsar en este momento una reforma constitucional. Lo que sí se puede hacer es apostar por la legislación ordinaria y mejorar tanto como se pueda, pero siempre al final nos vamos a topar con que cualquier resquicio de subjetividad que haya en la aplicación de la ley va a ser aprovechado para meter ahí toda la arbitrariedad, toda la discrecionalidad que sea posible. Entonces, tiene razón Pedro, yo he oído que él tiene una crítica permanente en eso, pero hemos presentado propuestas. El Movimiento Pro Justicia presentó en el Congreso varias reformas a la ley de comisiones de postulación luego de las experiencias del año 2009, 2010 y luego de ver cómo se comportaron las instituciones en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad en el 2011. La diputada Montenegro presentó las propuestas, es la iniciativa 4471. ¿Qué pasó? A los diputados no les interesó y los diferentes sectores nacionales dijeron, no, ¿qué es eso? ¿Cómo van a pedir 8 meses de trabajo para la comisión de postulación de Cortes? Ah, bueno, ahora todos querían que entrevistaran a 1027 candidatos. ¿Cómo? ¿En 2 meses? Entonces, cuando se presentó, todos nos dijeron, eso es una locura lo que ustedes están presentando. Después todo el mundo estaba diciendo, es que necesitamos más tiempo, es que necesitamos no sé qué. El conflicto de interés de los 26 comisionados que se postularon y fueron electos, la mayoría de ellos, nosotros propusimos en el artículo 17 la prohibición de que quien sea comisionado sea también aspirante. Entonces, ¿qué pasó? Sedecon, Alternativa Independiente y otros fueron a decir, esto es inconstitucional. Ahí están en los registros de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Claro, ahora ellos dijeron, no, eso sí es conflicto de interés. O sea que hay posiciones disímiles. Se quiere cambiar muchas cosas de todo. Si el problema son las comisiones de postulación, es cambiar un artículo de la Constitución. No. O 2. Bueno. Es decir, no requiere, o 3, no requiere de un trabajo tan profundo. ¿No será que todos queremos, además de cambiar las comisiones de postulación, poner nuestra línea? Y evidentemente pasa como en el referéndum del 99, que de 16 artículos del Acuerdo de Paz nos fuimos a 52. Totalmente, entonces eso no funciona. Se vuelve inviable. ¿Realmente hay una convergencia ciudadana por el cambio honesto o hay una convergencia ciudadana por el cambio que satisfaga mis intereses? ¿En qué partida está? Hay una propuesta ya de las 2 universidades, Landívar, San Carlos y de Asíes, de tocar única y exclusivamente unos pocos artículos para la reforma del sector justicia desde la Constitución y particularmente las comisiones de postulación. Pero eso nos deja fuera la elección de Contralor.
O sea que no es tan fácil de 1 o 2 artículos, pero entonces, porque están regados. Yo aquí quisiera preguntarles a los dos, porque al final parece que todos los años, cada 4 años, volvemos a hablar del mismo tema y realmente no hay soluciones. ¿Este listado se puede impugnar en estos momentos o simple y sencillamente nos tenemos que conformar con que llegue lo que ya se supone que va a venir? Yo diría que es impugnable porque el mismo presidente de la comisión salió diciendo que esa lista se integró porque había que hacer una lista, no porque fueran idóneos. Eso lo dijo, lo salió ya diciendo en todos los medios. 1. 2, a lo largo de todos estos días de votación, y deben estar las grabaciones en Guatemala Visible, muchos de los comisionados dijeron, yo no voto por el fulano porque no es idóneo, o no estoy seguro de su honorabilidad, y ahora están ahí. Entonces, digamos que podría Valentín al Congreso? ¿Qué queda? Digamos, conociendo cómo funcionan las cosas, el sistema en Guatemala, o sea, se podrían impugnar y toda la cosa, pero yo lo que creo es que esto ya está hecho. Lo que hay que hacer a partir de ahora es buscar esos mecanismos de cómo mejorar esto. Hay que decir que estas comisiones no tienen el respaldo ni económico ni técnico del Estado, del gobierno. Es la otra cosa. Esta comisión de Contraloría, por ejemplo, hasta hace 3 semanas funcionaban con sus propios recursos. Ellos se pagaban ni la comida día. Así es. Entonces, un local menos un personal idóneo para hacer reclutamiento, porque ahí lo que están haciendo es reclutando personal que combate la corrupción. Yo no creo que ellos sean expertos en ese tipo de cosas. O sea, aquí la institución, yo estoy tratando de ver de que no es necesario reformar la Constitución, sino más bien crear una institucionalidad más sólida y con menos intereses, ojalá sin ningún interés, pero que apliquen esa tabla de gradación como tal. Creo que eso nos puede resolver la vida. Bueno, hemos llegado al tiempo, Valentín y Carmen, hay muchas soluciones. La pregunta de un ciudadano como yo, analfabeto en muchos temas, sería: pues si ya han elegido 6, ¿por qué no hay un sorteo? Si es el modo más aséptico, un sorteo, y le toque al que le toque, lo ejerce, con lo cual no habría ningún compromiso político. Aquí tal vez una cosa importante es que los 158 representantes de Guatemala, ahora sí los diputados, ojalá hagan esa propuesta. O sea, bueno, pues ahí tiene, si usted y yo y muchos como ciudadanos nos vamos desde mañana al Congreso y pedimos un sorteo, ya han seleccionado, ¿por qué nadie tiene que elegir? Un sorteo. Si son idóneos, que se sortee. ¿Han visto ustedes cómo nos han clavado los impuestos? Ahora acaban de ustedes ver cómo nos van a clavar el Contralor y otras que no echamos atrás para que lo vean. Repetimos, si usted no es un ciudadano activo, usted sufrirá las consecuencias de los políticos abusivos y corruptos y de un sistema que hay mucha gente, son pocos, pero algunos son, que no quiere que cambie bajo ningún concepto porque lo enriquece y lo hace más devorador a costa suya y mía. Valentín y Carmen Aida, muchísimas gracias. Doña Silvia, sin más, nos vamos a deporte. Así que tengan feliz martes, si lo pueden tener después de estos 2 comentarios, pero sobre todo piensen qué van a hacer mañana. Buenas noches.